En la página 30 dice modalidades. Vamos a ver lo que son modals, ¿sí? La parte de arriba, si quieren, la hacemos después, ¿sí? ¿Qué son? Dice formas verbales, dice lo que está antes de, dice, intentemos completar la siguiente tabla con los ejemplos extraídos del fragmento que hemos leído. Esa, si quieren, la hacemos después y empezamos con los modals. ¿Les parece? Ok, sí. ¿Okay? Sí. Empezamos con modales, ¿sí? Modals, ok. Sí. Vamos. Bueno, básicamente, compas, los modals, ¿sí? Son palabras que dicen, algunos dicen que son como semiverbos, ¿sí? Que se ponen adelante del verbo. Estos modals sirven para expresar posibilidad, ¿sí? Sirven para expresar cosas que pueden ser probables, cosas que no pueden ser probables. Sirven para expresar obligaciones, ¿sí? Son palabras que se usan, los modals. Por ejemplo, conocen el can, ¿sí? El can es un modal. Es un verbo que significa, Profe, como carboides le dicen, ¿no? El can en profe, este caso escucha ruido. ¿puede ser un auxiliar? ¿Cómo? ¿Es un auxiliar o no? No, en realidad no es un auxiliar. ¿Sí? Si vos lo buscas en internet, te va a decir que es como una especie de auxiliar, ¿sí? Yo después te voy a pasar bien la definición de modals, ¿sí? De modal verbs. Modal verbs se llaman, ¿sí? En realidad poner que son auxiliares, los auxiliares más bien son otra cosa en inglés. Los auxiliares son palabras que no quieren decir nada, que marcan el tiempo verbal, ¿sí? En este caso, los modals o modales, ¿sí? Van a ser palabras, ¿sí? que van a dar un sentido, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, que una persona le dice a otra persona, por ejemplo, le dice, vamos a hacer, dice, por ejemplo, usemos el have to, tener la obligación de. Dice, you have to study, ¿sí? Ok, es fuerte, es fuerte. Un padre a un hijo le puede decir, you have to study, yes, for the exam. Es como decir, tenés que estudiar. Hay otra que es must. Estamos hablando siempre de lo mismo, ¿sí? Uno puede decir, you must. Siempre va delante del verbo y el verbo queda en infinitivo, ¿sí? No se lo toca al verbo. Por ejemplo, you must study. También es como una orden fuerte. Después tenemos el should, ¿sí? Tenemos el should que podría ser, un amigo te puede decir, you should study. ¿Sí? Es como dar un consejo el should. Deberías estudiar, ¿sí? Eso son palabras que nosotros tenemos que tener los modals a la hora de hablar con personas. Profe, es una manera informal y formal, ¿no? Exacto. Algunos son más formales que otros. Por ejemplo, tenemos el may y el might, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien hace una pregunta, miren esta pregunta. Yo voy a preguntar en inglés, ¿puedo preguntarte algo? Digo, can I ask you something? ¿Sí? Eso es, ¿puedo? ¿Sí? Es medio chocante usar el can. Entonces, tenemos otros que son más informales, que en vez de usar el can, podemos usar el may I o may I, ¿sí? May I ask you a question. ¿Te puedo preguntar? ¿Sí? Son distintas formas, ¿sí? Algunas son más fuertes que otras, ¿sí? Para eso son los condicionales, los modals, ¿sí? Los modales tienen esta. Los que ustedes tienen, y ya me voy a fijar en... Déjenme ver un momento que tengo acá. Vamos a leer. Dice modalidad. Denme un segundo. ¿Sí? 2 segundos. Hola, ¿me escuchan? Yo lo escucho. Buenas noches. Tengo una pregunta que estoy perdida. ¿De dónde sacan los capítulos del 30 al 34? Sí, estamos en la página 30, justamente donde dice modalidades. Modals, en inglés. Ah, bueno, ahora lo busco. Bueno, fíjense que en la página 30, donde dice modalidades, verbal communication, dice. Comunicación verbal, ¿sí? Y está en inglés eso, ¿ok? Vamos a ver qué dice. Dice, comunicación verbal, ¿sí? Dice, el adjetivo verbal sugiere que la comunicación es lingüística, es decir, hablada, dicha o no escrita.
La comunicación verbal eficaz se basa en cuestiones como el tono y el tono en sí, el tono de la voz de una persona. Pero igualmente el uso del lenguaje será primordial. Déjenme ver si alguien entró porque no puedo estar viendo todo a la vez. Si alguien entró, sí, admitir, ya están admitidos. No sé por qué no se admiten de una, no sé, no encuentro la forma de... Bueno, dice, el lenguaje será prioridad para lograr un entendimiento entre el dador y el receptor del mensaje, ¿sí? ¿Se acuerdan del circuito de la comunicación? Del receptor, el emisor, eso también está en inglés, ¿no? Lo que es output, la salida de información, la decoding, la decodificación, y el input, lo que entra a nosotros cuando alguien nos está hablando. Es el circuito de la comunicación. Entre el dador y dice el receptor del mensaje. Expresión del habla, dice, se convierte... Bueno, esto dice declaraciones importantes y cotidianas a través de la jerga, refranes, clichés. No estoy seguro qué significa cliché acá en esta parte de esto, pero no importa. Dice, expresiones convencionales forman una gran parte de la competencia de un hablante. Bueno, después tenemos una autora que dice Siditis, ¿sí? Vamos a ver si hay algún compañero más que está entrando. Admitir a todos, están admitidos a todos, ¿sí? Después dice, bueno, la autora Siditis del 2004 dice, aunque la comunicación verbal puede ser eficaz por sí sola, por ejemplo, en el uso del teléfono, dice, es importante tener en cuenta que la comunicación no verbal refuerza, la comunicación verbal justamente es la que uno no la expresa con el habla, ¿no? Con gestos, con caras, ¿sí? Refuerza el mensaje transmitido, ¿sí? En el habla. Eso tenemos a Ellis de 1992, o sea, de 1992. En consecuencia, dice, para ser eficaz, un mensaje presentado a través de un medio de transmisión verbal, de hablada, debe ser mucho más claro que uno que se envía con la ayuda de otro medio de comunicación. Básicamente la teoría en inglés dice esto. Para que el habla mejore este proceso de transmisión, el lenguaje debe estar claramente reconocible en los sonidos básicos que utiliza la persona, ¿sí? Estos sonidos se combinan, ¿sí? Para componer palabras. Estos sonidos, los que nosotros producimos, se juntan, se componen, se combinan, como quiera decir, para componer, hacer palabras y frases gramaticales, fonológicas. Fonológica, todo de la fonología, ¿no? Phonology, ¿no? De la fonología, la forma de pronunciar. Sin embargo, el mensaje tiene contenido léxico. Lo que se dice. En un mensaje, pues, es lo que se dice, y contenido no léxico, cómo se dice, ¿sí? Tiene contenido léxico, que es lo que se dice, y contenido no léxico, cuando, por ejemplo, un político habla, puede tener un contenido léxico, que es lo que dice, y no léxico, que es cómo se dice. Dice, el léxico, parte del mensaje, puede o no ser claro para el para el paciente, en este caso. Y como se dice, puede mejorar el mensaje o reducir su significado para el receptor, la gente que escucha. Un ejemplo de este fenómeno es un paciente que le pregunta, escuchen esto, es un paciente que le pregunta a la estudiante de enfermería su opinión sobre lo que la comida en el hospital, cómo es, ¿no? ¿Cómo es la comida en el hospital? La respuesta, dice, la estudiante de enfermería dice, bien, de esa comida, ¿no? Está preguntando. Y lo dice con voz alegre, bien, ¿sí? ¿Sí? No solamente está lo que es el léxico hablado, verbal, sino, ¿no? Y lo dice con voz alegre, ¿sí? Lo podría haber dicho con otra voz, sí, la comida está bien, como diciendo, es un desastre. Esperen que me perdí. Es probable que el paciente se sienta seguro de que la comida estará bien, ¿sí? Cuando vos escuchás, le decís, es buena la comida que me van a dar acá en el hospital. Si alguien te dice, es buenísima, no te preocupes, uno se queda tranquilo. Pero todo depende. Mirá, si a vos te dicen, sí, es buena, entonces uno queda, a eso se refiere. Por otra parte, un estudiante de enfermería que dice, bien, dice bien, pero con una voz tranquila e indecisa, puede plantear preocupación en el paciente. O sea, le pregunta, ¿cómo es la comida del hospital? Y está diciendo que dice bien, la palabra bien, con una voz tranquila, bien, e indecisa, bien.
bien, la comida es buena, es bien, ¿sí? Puede plantear preocupaciones en el paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa es decir, la comida es excelente, y otra cosa es dudar y decir, sí, por más que estés tranquilo, la comida es buena, sí, creo que sí, ¿sí? Ahí está el tema de la modalidad, ¿no? De cómo esos modals van a servirnos a nosotros en inglés para darle significado a ese verbo. Va a haber un modal y después va a haber un verbo, ¿sí? Miren esto, el will también es un modal. Cuando alguien te dice I will go, ¿sí? Yo diré, bueno, tenemos como un 50% de que venga o no venga. Si alguien te dice, por ejemplo, I must go, es casi seguro que vaya. Si alguien te dice I have to go, es casi que vaya también, ¿sí? Es más fuerte. Si alguien te dice I may go, estamos ahí, ¿sí? Bien, volvamos a esto. ¿Me escuchan todos? Sí, sí. Chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha Sí, bien. sí, sí. Seguimos. Sí. Ok. Este es fácil, este texto. ¿Sí? Fíjense que hasta ahora está hablando de un ejemplo de una enfermera que le está preguntando cómo está la comida. En el primer caso se lo dice segura, bien. Entonces hace que el paciente se sienta seguro que lo que va a comer está bueno, va a estar bueno. Pero la respuesta vamos a pregunta a la estudiante de enfermería su opinión sobre lo que es la comida, ¿sí? Para los que recién entraron, es probable que el paciente se sienta seguro, ¿sí? Cuando dice bien, dice sí, la comida es bien, ¿sí? No es lo mismo decir bien que bien, ¿sí? Con voz alegre, y lo dice con voz alegre. Es probable que el paciente se sienta seguro de que la comida estará bien. Por otra parte, el estudiante de enfermería dice bien, pero con una voz tranquila e indecisa. La voz es indecisa. Puede plantear preocupación en el paciente, ¿sí? Esto también lo podemos relacionar como cuando alguien va a un médico y le pregunta, ¿estoy bien? Y te dicen, sí, estás excelente de salud. Y cuando saben realmente que estás mal, te dicen, bueno, sí, estás bien, pero no, eso nosotros, por ser manejar el castellano, nosotros automáticamente nuestros oídos que están entrenados, ¿sí? Nos damos cuenta si una persona nos está diciendo estás bien, pero te está ocultando algo, o realmente te dice está bien, ¿sí? Bueno, dice una voz tranquila e indecisa puede plantear preocupaciones en el paciente sobre la perspectiva de su alimentación futura. Morrison y Bunner, 1991, son autores, Morrison y Bunner del 1991, sugiere que la información se puede obtener a través de uso de una pregunta cerrada, ¿sí? Dice, de una pregunta cerrada. Vamos a ver esto. Esto ya es un poquito más difícil. Una que requiere una respuesta de sí o no. Cuando hablamos de preguntas cerradas, es una que requiere una respuesta de sí o no. O una que requiere una pregunta más abierta, o una pregunta más abierta, más extensa. Una que permite que al destinatario ofrece una gama completa de respuestas. Yo entiendo esto, que es una forma que te responden, y nosotros que somos los destinatarios que estamos escuchando, nos da una gama completa de respuestas. O sea, puede ser de duda, puede ser cierta, puede ser cierta, ¿sí? Los estudiantes de enfermería están llamando por teléfono, y es importante, ¿sí? Ya seguimos. Tan importante que se cortó. Bueno, dice, vamos a leer esta parte de nuevo. Dice, bien, pero con una voz tranquila, bueno, se lee. Paciente sobre la perspectiva de su alimentación. Morrison y Bunner, 1991, sugiere que la información se puede obtener a través de uso de una pregunta cerrada. Dice que podemos obtener información de una pregunta cerrada. La pregunta cerrada es una que requiere una respuesta de sí o no. Yo me imagino esto. Doctor, ¿cómo estoy de salud? ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿O estoy mal? No, estás mal. Sí, estás bien. O una que requiere una pregunta más abierta, una que permite al destinatario, que son al que le están hablando, ofrece una gama completa de respuestas. Cuando dice una gama completa de respuestas, puede ser que en nuestra cabeza podamos pensar que probablemente estemos enfermos, que estemos bien sanos, que no sabemos, nos da la duda. Los estudiantes de enfermería
que trabajan en un entorno de atención primaria de la salud y preguntan al paciente si él... Bien esto. Y le pregunta al paciente si él puede regresar a la mañana siguiente, a las 11 en punto, para tomar la presión arterial, ¿no? Entonces, un estudiante de enfermería que le dice a una persona, sí, si puede. Le pregunta al paciente si puede regresar a la mañana siguiente, vamos al médico, nos toma, dice, ¿puede regresar usted a la mañana, a la mañana que siguiente, a las 11, le dice, en punto, para tomar la presión arterial del paciente? Está usando un ejemplo de una pregunta cerrada. Escuchen esto. El estudiante de enfermería podría preguntarle al paciente cómo siente que lo visitaran a la mañana. En vez de decirle, después él dice que podría decirle al paciente cómo se siente usted se va a sentir o se siente que lo visitaran en un futuro a la mañana siguiente. Y esto le permitiría al paciente ofrecer una variedad de respuestas. ¿Entendió? La primera es, ¿sí? El enfermero le dice al paciente si puede regresar mañana del día siguiente a las 11. Si a vos te dice así un doctor un costo, vos le decís sí o no. Esa pregunta cerrada. Entonces, para tomar la presión arterial, ¿podés regresar sí o no? Pregunta cerrada. ¿Puedo o no? Está usando un ejemplo de una pregunta cerrada, de sí o no. Dice, el estudiante de enfermería le podría preguntar, ¿sí?, al paciente cómo siente que lo visitarán a la mañana siguiente. ¿Cómo él se va a sentir que lo va a visitar a la mañana? No sabemos, acá no está muy bien en inglés, no lo entiendo bien, si es que va a visitar él o lo van a ir a visitar, pero no importa. Ahora lo vamos a ver. Y esto le permitiría al paciente ofrecer una variedad de respuestas. Acá, si le pregunta, se siente si podría visitarlo mañana, entonces le ofrece una variedad de respuestas. Por ejemplo, el paciente puede aceptar ser visitado. Sí. O sea, sería mejor una pregunta cerrada para el paciente. Pero el tiempo... Mira, ahora lo discutimos eso, espera que termine con esto. Puede aceptar el ser visitado al día siguiente. Pero el tiempo puede no ser, dice que pero con este tiempo no puede ser conveniente porque bueno, esta parte está complicada de entenderla porque déjenme pasar al párrafo, a lo que siga. No, está bien. Dice, respondiendo a esta pregunta abierta, pregunta al paciente, dará la información que crea que es importante y que le gustaría que supiéramos. Sin embargo, una pregunta cerrada, está hablando entre una pregunta cerrada y una abierta, ahí la discutimos, se puede utilizar de manera muy eficaz. Dice, sin embargo, una pregunta cerrada se puede utilizar de manera de sí o no, acuérdense, muy eficaz para aclarar aspectos de una respuesta abierta, para aclarar aspectos de una respuesta que te dan que queda abierta. Una respuesta de sí o no puede permitir que la situación se vuelva mucho más claro. De sí o no se puede, quiere decir que se puede mejorar esa situación y volverse más clara. Junto con los significados que los pacientes atribuyen a los eventos, a lo que pasa. Bueno, básicamente es esto. Vos me preguntabas, compañera, recién, ¿cómo fue la pregunta de recién? O sea, es mejor más. O sea, vos como futura enfermera o doctor, ¿no? Todo va a depender, ¿no es cierto? A ver, si yo me imagino esto, ¿no? Vos tenés un paciente como... Tengo cáncer. Vos como profesional únicamente, no sé, que la familia venga y claro, que te diga o no, pero las preguntas cerradas son de sí o no, o sea, son preguntas, eso ya lo vamos a estudiar como futuros profesionales, ¿no? Cómo atender esas inquietudes, esas preguntas que vamos a tener, tanto como enfermeros o como doctores en la vida, ¿sí? Yo he visto muchos casos que los doctores no le han dicho, ¿sí? No le han dicho que tienen un cáncer fulminante,
Porque está el tema ese de la fe mueve montañas, entonces es como que el paciente al no sentirse, vieron que la cabeza hace todo eso, y humilde opinión. Ahora, ¿qué hacen los doctores realmente? No lo sé la parte esa. Preguntas abiertas, cerradas. Lo único que sí es que una pregunta cerrada de sí o no puede aclarar mucho una pregunta con muchas variantes, ¿sí? Me está diciendo que nos quedamos sin tiempo. No se preocupen que vamos a hacer otro como siempre, ¿sí? Para todos los que están. Bueno, vamos a... Tenemos todo el párrafo que leímos, bla, bla, bla. Dice, las siguientes oraciones extraídas del texto contienen verbos que expresan modalidad. ¿Cómo podría describirse el tipo de modalidad expresada? ¿Sí? Déjenme ver. Las siguientes oraciones extraídas. Son las siguientes oraciones extraídas, ¿sí? Vamos a ir, dice, ¿me siguen todos? Las siguientes oraciones extraídas del texto contienen verbos que expresan modalidad. Modalidad, los modal. ¿Cómo podría describirse el tipo de modalidad expresada? Vamos a tener que ir una por una. Déjenme ver porque a mí se me ponen todas juntas. Acá tengo la primera. ¿Sí? Denme un segundo. ¿Me siguen todos, chicos? ¿Compas? Sí. Bueno. ¿Sí? ¿Qué modalidad? La profesora no les pasó un cuadrito de los modales, los modals, como para que tengan. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Déjenme ver dónde está. Un poco más abajo, pero acá hay un cuadrito. Yo lo hice a ese cuadradito que decía verbos modales, y ponía cada uno y vos tenías que buscar qué era lo que expresan, y después abajo había otro que decía... Déjame ver dónde está eso. Está más abajo. Está más abajo. ¿Ah? Sí. Vamos con la primera, a ver, vamos con la primera actividad después de lo que acabamos de leer, página 31, ¿sí? Arriba está el título, dice, las siguientes oraciones extraídas del texto contienen verbos que expresan su modalidad. ¿Cómo podrían describirse el tipo de modalidad expresada? La primera dice, the adjective verbal suggests that communication in linguistics is spoken, said, or unwritten, ¿sí? Básicamente, eso significa que la actividad verbal sugiere que la comunicación es lingüística, es decir, hablada, dicha o escrito, ¿sí? Todavía no llegamos al cuadrito, ¿eh? Todavía no llegamos a... ¿sí? Bueno, fíjense que usamos la palabra suggest, ¿sí? Suggest es sugerir, ¿sí? Sugerir. ¿Quién los buscó en el cuadrito? No está suggest. No escucho una mierda. No está en el cuadro. No está en el cuadro, no importa, lo vamos a usar nosotros. Esperen que se me movió todo el... Se me movió todo el cuadro que tengo acá. Denme un segundito. Maxi, ¿Sí escucho? cuadro que dice verbos modales y expresan, que dice can, Sí. call, might. Sí. ¿Ese es? Sí, no, estamos en el ejercicio, la página 31, ¿sí? Lo tienen que hacer Sí, ese sí, sí, ejercicio arriba tienen que ir al todo. cuadro directamente. Parece que No. la actividad. Hay que hacerlas también a esas. Ok. En mi caso las tengo que hacer, y después viene lo del cuadro y una Está bien. actividad de autoevaluación también, que es chica. Okay. Claro, así vamos paso por paso para no Paso confundirnos. por paso. Página 31, 1. Ejercicio 5. Un segundo. Maxi, una compañera quiere ingresar. No sé por qué no pueden entrar. Siempre tengo que poner... Tendrían que entrar directamente porque no tiene clave, no tiene nada esto. ¿Sí?
Bueno, vamos con la primera. Dice, the adjective verbal suggests that communication is linguistics, spoken, said, or unwritten. ¿Sí? Básicamente eso en castellano significa, el adjetivo verbal sugiere, suggest es la palabra sugiere, que la comunicación es lingüística, es decir, hablada, dicha o no escrita. Está la palabra suggest, ¿ok? Suggest es sugerir, ¿sí? Sugerir. Podemos poner, si la tienen que escribir, ¿sí? Es sugerir, ¿sí? Las frases adjetivas sugieren que la comunicación, ¿sí? En inglés, para decirles, por ejemplo, para mencionar ideas, posibles planes o acciones que otra gente considera. Esto es básicamente lo que significa suggest. Ustedes tienen que explicar. Lee las siguientes oraciones extraídas del texto, contienen verbos que expresan modalidad. ¿Cómo podría describirse el tipo de modalidad? Entonces, en la 1 van a poner este tipo de modalidad, se puede expresar, ¿sí? Profe, ¿puede decir de nuevo? Sí, esperá que me pierdo. ¿Cómo podrían describir el tipo de modalidad? De la primera, podemos poner, podemos, a ver, esperen, podemos describir a suggest, que podemos describir a suggest, sugerir que, ¿sí? Como un posible plan o acción, como posible plan o acción, posible plan o acción para otras personas, esperen que se los digo bien, para otras personas, para considerar ese plan o acción. Yo lo estoy inventando, traten de copiarlo rápido. Ya está, me perdí. Vamos de nuevo. Lo digo, yo lo copié. Este tipo de... ponga modal todavía, o describimos la palabra suggest como un posible plan o una acción para que sea considerada por otras personas. Ahí está. Para que sean consideradas por otras personas. Para que sean consideradas por otras personas. Ahí está. ¿Ok? Cualquier cosa. Vamos con la número 10, donde dice Morrison and Berner, 1991, suggest that information can be obtained through the use of closed question, one that requires a yes or no answer. Esa va hasta el punto donde dice believes is important, ¿sí? Desde Easy que seguimos ayudando a estar en casa. Por eso del 20 al 25 de octubre aprovechar nuestra feria de descuento. Vamos con la feria de descuento de Coto. Bueno, básicamente, ¿sí? Déjenme ver dónde está. Acá está. La segunda, donde empieza, donde dice Morrison y continúa, donde dice is important. Hasta ahí es la frase, ¿ok? Tenemos beliefs, que son creencias, ahora vamos a ver. ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí, seguimos. Sí, re bien. Sí, se escucha bien. Ok, sigamos. Esperen un segundito. Dice, Morrison y Berner, ¿sí? 1990, sugieren que la información se puede obtener a través del uso de una pregunta cerrada. Esto es lo que ya leímos. Una que se requiere una respuesta de sí o no. Acuérdense, la respuesta cerrada es sí o no. O una que requiere una pregunta más abierta. Una que permite que el destinatario ofrece una gama completa de respuestas. La información que él o ella cree que es importante, ¿sí?
Y esta es lo importante, miren, la información que él o ella cree, believes, that is important, ¿sí? Que cree que es importante.